Pues bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Acousticast. Me encuentro con Edu Gurgúa, mi segundo invitado. ¿Qué onda? ¿Qué tal, Edu? Gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro súper bien, un poco nervioso, ya tiene bastante que no interactúo tanto con cámaras, pero bastante emocionado. No sé qué tan, como para dónde va el podcast, pero sé que es de música, así que... Bueno, de hecho, el podcast trata muchos temas artísticos, de producción y todo lo relacionado que se pueda, no solo a la música, sino también al arte. Buscamos invitar artistas de todo género. De hecho, sí me gustaría que te expresaras de en qué clase de artes, en qué clase de actividades te gusta realizar en base a este tema. Pues creo que siempre ha sido la música. A mí me gusta muchísimo hacer música, tanto... letras, componer letras como armonías. Entonces podríamos decir que ese es mi arte. Eso es lo que hago. Ok. ¿Hace cuánto, bueno, para que la gente, pues, al terminar el video cheque tu contenido, puedes decirle cómo encontrarte en redes? Ajá, me encuentran como Edu Gurgúa, Gurgúa con H. Estoy así en todas mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, donde quieran encontrarme. Solo que en cada canal subo diferentes cosas, pero de música en Facebook y en YouTube me encuentran como Edu Gurgúa. Oye, ¿hace cuánto empezaste en esto de la música? Bueno, yo empecé a hacer música desde muy niño. Mi papá le gusta tocar guitarra y pues creo que... a mí me empezó a llamar la atención lo que él hacía y decidí un día aprenderlo. Él fue mi primer maestro, me enseñó 2 acordes. No, me enseñó 2 círculos. El círculo de sol y el círculo, creo que el de re, fue los 2 que me enseñaron. El de re en aquel entonces para mí era un lío porque tiene cejilla, entonces como todavía apenas estaba empezando, era muy complicado para mí. Pero después de eso, fíjate que lo dejé. Te estoy hablando que eso fue como por ahí de tercero o cuarto de primaria. Después de ahí ya no quise seguir con la música. Simplemente me acuerdo que creo que fue en sexto de primaria. Le pedí la guitarra para unas clases de música de la escuela. Pero realmente no era porque quisiera la música, sino porque era como para pasar una materia. Entonces le dije, préstame la guitarra, y mi papá fue como de, creo que aquí va a salir otro músico. Y como él siempre quiso estudiar música, cuando yo entré a la secundaria me dijo, te voy a meter a la escuela de música. Yo la neta no quería, como que no era lo que me llamaba la atención. Le dije, vamos a ver qué show. Solamente por hacerle el capricho de él, quedamos en que solo iba a estudiar un semestre y si no me gustaba, ya lo iba a dejar. Y resultó que me terminé enamorando de la música y lo estudié por 3 años. A partir de ahí fue cuando empecé a componer. Creo que de hecho fue terminando la escuela de música cuando compuse mi primera canción. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba o de qué, cómo iba? La neta, en este momento no me acuerdo exactamente de esa canción. Solo me acuerdo que pues creo que como cualquier novato, fue una canción que tenía mucha estructura gramática muy mal. De hecho, incluso repetía frases. Digo, el coro sí o sí se tiene que repetir. Incluso actualmente, hasta en el coro a veces varío. Pero en ese entonces era como de palabras de los versos, las volví a repetir. Okay. Era mi primera canción. Y pues se lo dediqué a una chica que era la novia que tenía en ese momento. Y pues ella fascinada. Ella también le gustaba cantar y le encantaba que yo le cantara. Entonces a raíz de ahí empecé a componer canciones. Y fíjate que llegó un punto de mi vida en el cual la música no solo se convirtió en algo que me gustaba hacer, sino como parte de mí. O sea, en la actualidad yo no puedo vivir sin la música, así como no puedo vivir sin el ejercicio. Si estoy demasiado tiempo fuera de la música, siento que algo le está faltando a mi vida. Entonces sí o sí tiene que haber música. Oye, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que te encontraste cuando empezaste, fuera de repetir letras, de repetir palabras, de repetir incluso temas, o de redundar entre comillas? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son los obstáculos que te has encontrado? Fíjate que al inicio, esta cosa del amor es algo muy bonito, y el desamor también, porque te da mucha inspiración para letras. Es buen motor para. Muy buen motor. Muchos dicen que el desamor más que el amor. Yo siento que cuando creces igual y sí, porque el amor fantasioso que te pinta la sociedad se va perdiendo.
en ese entonces pues yo era un chamaquito que era mi primer amor grande y pues tenía mucho amor para dar y muchas cosas que decirle a esas personas que hoy en día ser tan cursi hasta a veces es como de no te compres a labia, ¿sabes? Cuando puede no ser labia, o sea, de mi parte yo siempre fui una persona muy romántica, actualmente ya no tanto, justamente porque he tenido como que esos choques con ciertas personas que te hacen que dejes de ser romántico, ¿sabes? Pero en ese momento no, era una persona que le encantaba que yo fuera así. Y el primer como que choque que yo tuve fue creativo en cuanto a letras. Me acuerdo que a veces llegaba primero la letra, a veces llegaba primero la música. En esa ocasión llegó primero la música y yo estaba tocando y no sabía qué escribir, pero le quería escribir una canción porque yo estaba fascinado con escribirle. Entonces esta letra literal inició contando eso. O sea, prácticamente estoy tocando guitarra, no sé qué escribir, pero mientras estoy escribiendo, está viniendo la letra a mí, viene la inspiración y surgió esta canción y le terminé escribiendo una canción así tal cual. Empecé a tocar y empecé yo intentando componerte una canción, pero no pensaba en nada. Y luego de pronto me llegó la iluminación y sentí esa sensación de escribir esta canción, ¿no? Solo bastó pensar en ti, en tu mirar, en esos ojos tan bellos que a mí me llenan de paz y... ¡puf! Escribiste sobre escribir. Ajá, exactamente. Y terminé la canción en, ¿qué te gusta? 5 minutos. Entonces creo que como que ese día esa fue mi limitante, pero a la vez también me abrió la puerta a decir, creo que puedo componer de lo que sea, incluso de no saber qué quiero escribir, ¿sabes? Okay, sí, aprovechar ese estancamiento creativo para escribir sobre el estancamiento creativo, por así decirlo. Okay, o sea, básicamente te diste cuenta en ese camino que se puede escribir de lo que sea. Ajá, exactamente. Digo, a veces quieres escribir sobre un tema en específico, pero te das cuenta que el no tener recursos te abre hacia escribir sobre otra cosa que igual y no es lo que tienes contemplado, pero te terminas haciendo una canción. Y en base, ¿y cómo rellenas los espacios o cómo le dices a alguien que no ha escrito muchas letras pero sí sabe de música y tiene su melodía? ¿Qué recomiendas para empezar a escribir en esa parte? Porque dices, o sea, ¿qué hacer cuando no tienes de qué escribir, no? Ajá. Pues puedes escribir de que no tienes de qué escribir o de ahí viene algo que en el camino se va abriendo, ¿no? Uh-huh. Pero alguien que no sabe escribir o que no tiene la experiencia, ¿cómo puede empezar a hacerlo? Mira, yo creo que te ayuda muchísimo leer. Parece tonto, pero yo en ese entonces leía muchísimo. No leía cosas, digamos, interesantes, cosas que me gustaban, novelas o de repente, sí, ciencia y cosas así, pero eran más cosas que me gustaban. Y cuando empiezas a leer encuentras mucha variedad de palabras, o sea, como decir lo mismo de diferentes formas. Uh-huh. Entonces eso también hace que tengas más cosas para escribir. Entonces, actualmente yo tengo una estructura. No de, digamos, coro y la melodía o algo así, sino que yo primero pienso en una historia. Pienso en la historia y luego pienso en qué quiero contar sobre esa historia. Cuando ya tengo esa estructura de la historia de la canción, es cuando ya empiezo a meter la letra. Ok, quiero decir esto, ¿cómo lo quiero decir? ¿Qué palabra utilizo para decirlo? ¿Y qué palabra combina que vaya conforme a lo que ya quiero, ajá, ya plasmé que quiero decir? Ajá. Entonces, por eso te digo, el tener muchas palabras en la cabeza te ayuda y te hace más fácil escribir una canción. Pero sí, primero, para mí ahorita es tener la idea, incluso sin inspiración. De hecho, hay una rola que escribí no hace mucho y que nada más estoy esperando que me entreguen mi dron para grabar el video, que literal le escribí de una historia tuya. Ni siquiera fue... Bueno, mitad historia de él, mitad historia de la amiga de mi novia. Entonces como que junté esas dos historias que sentía que en cierto modo se conectaban y le metí un poco de una historia también mía, que justamente es de la primera persona que le empecé a escribir. Junté como que esas tres cosas y dije, vamos a escribir. Y literal, es extraño cómo compuse sobre una historia. Sin embargo, la base de la canción no es la historia, sino hablar sobre la importancia de darse cuenta de una relación sana y encontrar el momento correcto para salir. Sin embargo, me basé en tres historias. Una tuya, una de esta persona y otra mía. ¿Y cómo nació esa inspiración para decir, voy a agarrar estas historias, las voy a juntar?
¿O quién te contó primero? En este caso pudo haber sido yo, pudo haber sido la amiga de tu novia. ¿O cómo fue que dijiste, voy a escribir sobre esto? O se fue dando. O sea, dijiste, voy a escribir sobre Ernesto. Y de repente te acordaste que tiene que ver con lo de no sé si es Valeria o Valentina se llama. No, fue ella. No, Bueno, es de tu otra amiga, pongámosle nombre, Ajá. ¿no? Y luego me acordé de lo mío. O primero lo tuyo y luego... ¿O cómo fue? Ok, fíjate que creo que un parteaguas para intentar esto fue que tú me dijeras que todas las canciones de amor hablan de lo mismo. Entonces como que en cierto punto dije que yo quería componerle otra canción a mi novia. De hecho ahorita le he compuesto 3 canciones solamente y ya llevamos más de 2 años. Sin embargo, no quiere decir que no sienta nada por ella, sino que igual y el decir lo mismo es repetir las mismas palabras. Entonces siento que me tendría que empapar un poquito más sobre el tema del amor para poder escribir otra vez una canción a ella sobre el amor. Okay. Entonces dije, bueno, creo que canciones de desamor no lo he explotado tanto porque creo que soy una persona que cuando está en esa etapa no... como que se enfoca mucho en vivir esa experiencia y se aleja del mundo. La última vez que sucedió eso, sí me permití escribir una rola que en lo personal me encanta. Entonces dije, creo que es un área que le puedo sacar provecho todavía. Y decidí, como no tenía algo personal, porque en este momento pues es como que me siento muy enamorado, dije, pues ¿de dónde saco? Y ya me acordé de que me habías contado una historia y dije, creo que puedo aprovechar esto. Y luego, justamente en ese momento, esta chava estaba pasando como que por ese momento de relación tóxica del que no quería salir y hasta la fecha no ha salido del todo. Y me acordé que en ese entonces, hace mucho, yo también tuve una relación muy tóxica, aparentemente sana. Y dije, creo que puedo aprovechar como que estas 3 historias y ver qué podemos sacar. Entonces me puse a escuchar música, empecé a escuchar muchas canciones y de repente encontré una pista que como que me transmitió esa energía, porque esa es otra. Creo que la música me tiene que transmitir como que esa idea de lo que quiero escribir. A mí me costaría mucho escribir algo bonito sobre una base triste. O viceversa. Porque yo sí siento que la música me tiene que transmitir lo que quieres decir para que empate con la letra, en lo personal. Por eso yo choco mucho con el tema de las canciones de rock. Porque siento que el rock es una música que al ser un poco pesada no va con el tema del amor. Hay canciones de rock muy bonitas que tienen letras bellísimas, pero me pasa lo mismo, por ejemplo, con la banda. Hay canciones de banda que tienen letras muy hermosas de amor, pero siento que la banda en lo personal, ajá, como que no conecta. Entonces yo en un punto de mi vida empecé a hacer mis propios covers con baladas de esa música banda, y que de hecho me salió mucho trabajo gracias a eso. Y pero es eso, siento que como que cada género puede conectar más con un tipo de letra. No que sea exclusivo eso, pero sí que choca más con eso. Entonces, si a mí no me conecta, si siento que la armonía, independientemente del género, si la armonía no me hace sentir lo que la letra me está diciendo, no puedo escribir sobre esa base. Entonces, sí, como que encontré esa canción y dije, es la ideal, y solamente como que leí el guión, por así decirlo, y la letra empezó a surgir. Uh-huh. Excelente. Oye, ahorita mencionaste algo muy interesante. ¿Cómo es que vuelves de esta pasión a un trabajo? Al menos tú, ¿cuál fue tu historia en base a eso? Bueno, mira, creo que una base muy importante es quitarse la pena. Creo que muchas veces queremos iniciar a lo grande, y seamos honestos, es algo que muy pocas veces pasa. A veces una rola pega y pega bien cañón, y después de eso la persona desaparece por completo. Y a veces pega y se queda vigente, pero se queda vigente por un tiempo y luego vuelve a desaparecer. O se queda en el medio, pero ya no es la más popular. Entonces hay que ser muy pacientes con el tema de la música y no tenerle pena a nada. Yo empecé tocando en la calle y literal no lo inicié haciendo porque me gustara salir a hacerlo, sino porque necesitaba salir a hacerlo. En un punto de la universidad, yo necesitaba pagarme mi comida y todo lo demás, ¿no?
Entonces empecé a salir con mi guitarra. De hecho, me gustaría agradecer a mi amigo Gerardo, que fue el que me apoyó en ese momento con la guitarra. Me dijo, ten mi guitarra, úsala el tiempo que lo necesites, ya después me la devolverás. Entonces yo ese mismo día que él me dio la guitarra, me fui al centro a tocar en los negocios de comida. Le preguntaba a la persona si podía tocar 2, 3 canciones y me dijo sí. Toca adelante, les gustó, lo seguí haciendo por más tiempo y creo que por negocio, bueno, al día yo creo que te estoy hablando de que echándome una hora exagerado, sacaba mis 300, 400 pesos, nada más de estar tocando los negocios. A veces no estaba tan bueno, a veces nada más sacaba 150, pero era algo. Entonces de repente llegó un punto en el que un amigo de mi papá me dice, oye, ¿no quieres ir a tocar conmigo en las noches? Igual, de la misma manera, pero en la colonia Las Palmas, sobre la principal, en Los Andadores. Entonces yo fui con él, tocaba un rato él, tocaba un rato yo, y de repente nos contrató un restaurante. Nos dijo, oigan, ¿tienen repertorio para 3 horas? Y nosotros así como de, sí, pero no sabíamos cobrar. Entonces, literal, ese primer empleo, aceptamos lo que nos pagó, que fue 150 por hora, que si realmente lo piensas, es mucho más, menos de lo que ganábamos nada más pidiendo por su cuenta, por cierto, local. Cierto. Sin embargo, yo lo acepté porque necesitaba adquirir esa experiencia. Entonces, experiencia de dinero, porque yo ya antes había estado como guitarrista con un chavo, y eso me ayudó mucho para quitarme la pena en tocar, porque yo sufría de pánico escénico. Pero en ese momento yo necesitaba adquirir la experiencia de tocar en un lugar para gente, porque es muy diferente tocar en un escenario, que hasta puedes hacer como que la gente no existe y llevártelo con tu camarada, pero ya estando en un restaurante no, porque hasta cierto punto sí tienes que interactuar con la gente para que la misma gente te sienta cómodo y lo disfrute. Entonces yo aprendí a hacer eso y de repente creo que ese trabajo duró como 4 meses, el local cerró desgraciadamente. Pero de repente las mesas nos decían, oye, ven, es que nos gustó cómo tocas. Lo que te decía de que volvía ciertas canciones de banda a mi género, que son baladas románticas y todo eso. Y les gustaba. Entonces me decían, oye, ¿te sabes esta rola? Y me la sabía, los tocaba con ellos y así fue como empecé a generar dinero. Después cuando salíamos así a tocar a ciertos lugares, nos salían contratos y ya esos contratos pues ya nos pagaban lo que nosotros queríamos. Así fue como empecé. ¿Cómo pasaste de no saber cobrar a ya cobrar y qué fue tuviste alguna experiencia que te hizo decir, bueno, voy a tomar esa decisión, es así? Es bien chistoso porque una vez me acuerdo que un chavo de la universidad nos contó que él no sabía cobrar y que se le hacía extraño que otro muchacho que siempre lo tratábamos como que era el menos capaz dentro de la carrera en donde estábamos nosotros, era muy chido para cobrar. Y que de repente un día él tenía un cuadro y dijo, oye, ejemplo, ¿no? La neta no me acuerdo de las cifras, pero fue como de, oye, ¿cuánto pido? Y él quería pedir por una foto que él tomó, porque nosotros estudiamos la carrera de comunicación. Una foto que fue una exposición de foto, le dijo, ¿cuánto cobro? Como 50 pesos. Y el chavo le dijo, no, ¿cómo vas a cobrar 50? Es tu trabajo, cobra 300. Y el chavo fue como de, no, es que ¿cómo voy a cobrar 300? Es mucho, es mi primer trabajo y no sé qué tanto. Y le dijo, es que tú tienes que saber lo que vale tu trabajo. Cierto. Entonces, como que después de eso dije, es que sí es cierto. Si tú no le das el valor a tu trabajo, nadie lo va a valorar. Entonces al principio yo dije, son las primeras veces que voy a tocar, le voy a dar un precio mayor a lo que ganaba antes, pero menor a lo que ganaría alguien que ya se dedica de lleno a esto. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo la experiencia de ir a un salón, a un cumpleaños y tocar. Sí. Porque es muy diferente, lo que te decía, es muy diferente tocar en un escenario, es muy diferente tocar en un restaurante, y yo sentía que iba a ser muy diferente tocar en una fiesta. Y sí, es muy diferente. A pesar de que él, al final del día es ir y hacer música, el ambiente y la sensación de tocar es muy, muy diferente. Entonces yo empecé cobrando poco y de repente cuando yo sentí que mi trabajo ya valía más, fue cuando le empecé a subir de precio. Y así poco a poco con los contratos, porque quieras o no, sí hay para ganar dinero afuera, pero yo creo que si te quieres dedicar de lleno a la música y quieres invertirle mucho a lo que estás haciendo, tienes que buscar un trabajo externo, en este caso
iba ligado a lo que yo estaba haciendo, que era la música, pero que te permita generar el ingreso de seguir metiéndole a tu música y que a la vez también te sirva para que más gente te esté conociendo mientras estás creciendo. Sí, de hecho, porque si no, pues cómo, ¿no? Entonces, oye, pero y para el ¿cómo se dice? El pánico escénico, ¿desarrollaste algún truco? ¿O simplemente fue el callo que se fue haciendo en base a una y otra y otra y otra y otra? Porque, por ejemplo, en mi caso, fíjate que no recuerdo el punto en el que yo crucé esa línea, pero sí recuerdo que yo no tocaba frente a las personas, que yo tenía 14 años, estaba empezando a aprender. 15, 16, creo que aproximadamente ya ponte que entre 15 y 16... ya me acordé, toqué en la secundaria, fue eso. Pero toqué en la secundaria. Yo recuerdo estar tocando frente a todo el turno de la tarde, que yo no conocía a nadie, sentado en mi amplificador, y yo tenía el pie así, pues, y la guitarra sobre esto, y estaba tocando. Entonces, al momento de que tenía el pie sobre el piso, mi pie estaba haciendo esto. Sí, o sea, no paraba de hacer. Y yo, detente. ¿Y qué onda, pues? Pero era el nervio que tenía que escapar de algún lado. Pero ahí te diste pues. Cuenta que tenías pánico escénico. Sí, ahí me di cuenta. ¿Y algo del lugar... ¿tú piensas que te pudo haber ocasionado eso o simplemente yo siento que simplemente fue como la presión de estoy tocando frente a todos y no conozco absolutamente a nadie? Porque de hecho me pasó lo contrario ya cuando canté frente a toda la escuela y de mi turno, pues a mis compañeros, mi ex que acabo de terminar hace 2 meses con ella, o sea, frente a todos, pues, y ahí sí me sentí nervioso. Pero a la hora de cantar ya fue como un poco más tranquilo, pues, y fue como la segunda vez. Pero también yo creo que puede servir el hecho de tener cierta confianza en tu talento, porque cuando pasaron los 16 años y ya entré a la prepa, mi papá me decía, métete una banda, pues, entonces, ¿para qué estás aprendiendo para qué entrenas si no vas a salir a jugar, pues, o sea, básicamente? Y yo dije, bueno, y lo hice, pero con esta banda, pues, ya eran todos mayores que yo, de 20, 30 y tantos, pues, entonces, a la hora de tocar en vivo... ellos eran mucho más expresivos que yo, muchísimo más. ¿Sientes que igual y esa presión de que ellos tenían más experiencia pudo haber desencadenado que en ese momento como que tuvieras ese pánico, ¿no? De hecho sí, pero también el hecho de que como ellos eran tan expresivos que me cohibían, que daba un poco de ya incluso caer un poco en el cringe, pues, porque tanto el cantante como que se alocaba y casi se tiraba al piso y los gestos que hacía al momento de cantar y todo eso. Y como que tú no ibas de acorde a lo y yo que no me hacían. sentía en esa vibra, entonces me sentía expuesto porque era como de que calma chicos, yo nada más vine a tocar. Entonces y todos brincando y todos moviéndose y la gente mirándonos así como de que what the fuck, que me miran a mí, ¿tú qué vas a hacer? Y yo tocar, o sea. Yo toco guitarra. Pero también eso me hizo ver otro lado de la moneda porque mi papá me decía, míralo cómo lo disfrutan, o sea, mira que están en la zona, o sea, trata de entrar en esa zona. Eso de disfrutarlo es algo muy importante. En lo personal, mi pánico escénico se desarrolló por culpa de una maestra porque literal, el día que yo me di cuenta que tenía pánico escénico, no había nadie en la sala. Solo estaba ella y mi profe de música. Enfrente de mi profe de música yo ya había cantado. Y yo cantaba enfrente de mis papás, enfrente de los de mi salón. Cantaba enfrente de todos. Sin embargo, ese día, el simplemente hecho de que estuviera ella y que me estuviera viendo, me hizo sentir incómodo y literal no canté. Ni siquiera sentí nervios, no sentí miedo, no sentí nada. Simplemente me quedé callado. Y ella dijo, pues no sirve para esto. ¿Y sabes qué es lo más cagado? Yo estaba, ¿qué te gusta? En segundo de primaria. Y desde ahí yo no volví a tocar y creo que probablemente esa es la razón por la cual hasta secundaria volví a meterme a la música. Yo la dejé porque yo sentí que no tenía ese talento. Porque esa señora me dijo, no sirve para esto. Y probablemente sí. ¿Qué pasa? Cuando yo salí de la prepa, a mis 19 años, tuve la oportunidad de conocer a un amigo, se llama Alejandro Valdovinos, que igual hace música, y te lo voy a presentar para que pueda venir un día por aquí. Este muchacho estaba haciendo música y en ese momento había pegado una rola de él que se llama, creo, algo así de Vámonos para Puerto Arista. Pegó muy chido y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que voy a tener un evento en una fiesta y me gustaría tocar, pero no tengo guitarrista. ¿Puedes? De hecho, lo publicó y yo le comenté y le dije, va, está bien, no pierdo nada. Esa misma noche pasaron por mí, estuvimos ensayando. Le gustó que yo me acoplé muy rápido con él porque literal solo me dijo las canciones y las toqué en ese momento. Entonces fue como de, pues el evento es en 3 días, ya para qué le busco, ¿no? No te miento, ese día
Yo recuerdo que no sentí como que estuviera tocando hacia las personas. Yo sentí que yo estaba ¿cómo se podría decir? En un ensayo más, con él. Con el baterista y ya. Me olvidé de la gente. Lo estábamos disfrutando tanto y era como de él bailaba y yo tocaba, como lo hacíamos en los ensayos, que me olvidé de la gente. Y de repente terminamos de tocar y ya la gente estaba aquí con nosotros porque como era una fiesta, pues la gente se podía meter al escenario. Entonces ya estábamos aquí todos echando el desmadre y ya era más como que un tema de tocar en el desmadre que tocar para un público, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces eso me ayudó muchísimo. Ya la primera vez que tuvimos una presentación que fue en Cancún, ahí ya fue otro tema. Ese día yo estaba muy nervioso. Y a pesar de que ya para ese entonces ya muchas personas me habían dicho que yo era bueno para la música, yo todavía no me lo creía. Entonces, me acuerdo mucho que antes de nosotros tocó un grupo que no sé si aún exista, se llamaba Charlie and Joss. Ese grupo es de Cancún, me parece. Y tocó antes de nosotros. Y yo me asomé y estaba detrás de los camerinos viendo y todo. Y dije, güey, ese brother de la guitarra toca bien chido. Me gustaría tocar un día como él. Y se me quedó. Salimos, tocamos, yo me acuerdo que estaba bien nervioso, estaba como que tocando muy tieso, o sea, yo me sentía muy rígido, pero de repente me di cuenta al voltear al frente que no veía a la gente porque la luz estaba tan intensa fuerte que no me permitía ver a la gente. Entonces dije, pues si no estoy viendo a la gente y no veo que nadie me mira, ¿por qué me preocupo? Y ya fue cuando me relajé y lo empecé a disfrutar y todo cambió, ¿no? Cuando salimos y pasamos otra vez a los camerinos, me topó con el guitarrista y me dijo, ¿qué onda, brother? Oye, tocas chidísimo, me gustaría un día tocar como tú. Y yo me quedé así como de, a la madre, o sea, a mí yo lo vi y me gustaría tocar como él y ahora resulta que él quiere tocar como yo. Entonces, como que poco a poco me di cuenta y creyéndome de lo que era capaz, hasta que llegó el punto en el que dije, ¿por qué me tengo que sentir con pena cuando realmente sí la armo? Entonces, esto fue... lo que te decía fue antes de empezar a tocar en restaurantes y todo eso. Esto fue como que lo que me permitió volver a meterme ya de lleno en la música de una manera más artística, por así decirlo. Entonces, podríamos concluir que uno de los trucos que nos podrían servir para el pánico escénico es hacerlo divertido. Sí, porque disfrutarlo. Entonces, si lo haces divertido, si lo también disfrutas, arriesgarte. Lo que te decía, a veces yo sé que es la parte complicada, el arriesgarte, pero cágala las veces que tengas que hacerlo y si se ríen, ríete junto con ellos. O sea, si se están burlando de ti, pues ríete tú también de ti, no está mal. De repente lo vamos a cagar y está bien. O sea, no te puedo decir que hoy en día, habiendo tantos ensayos, de repente, pues no sé, me vaya a ir una nota o yo qué sé, no lo sé, puede que sí. Pero ya no me voy a preocupar por eso, solo me voy a preocupar por disfrutar estar ahí en el escenario y atreverme a hacerlo. Uh-huh. Oye, y ahorita las personas que nos escuchan, que nos ven, principalmente las personas que nos ven, porque pues este podcast se va a escuchar en Spotify, pero también va a salir en YouTube. Uh-huh. Escuchan que hablamos de que tocas guitarra y muchos se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cómo lo hace? ¿O cómo lo hizo? Entonces estaría chido que contaras esa parte para que también pudieras contar tu experiencia, el cómo fue tu duelo incluso en esa parte, uh-huh. Porque tú dices, aquí nos compartes toda tu historia con la guitarra y que la guitarra fue un instrumento que se volvió parte de ti. Yo soy guitarrista. Sí. Y yo sí sí he pensado y me ha asustado con el hecho de vivir el no poder volver a tocar mi instrumento de la forma uh-huh. que sea. Entonces, compártenos esa parte. Mira, yo, pues sí, prácticamente la guitarra era parte de mí, como te digo. O sea, la música llegó a un punto en el que ya era yo. O sea, me sentía triste, toco la guitarra. Me sentía feliz, toco la guitarra. O sea, cada no tienes la culpa, emoción chiquita, que yo tenía... o sea, deja tú que yo la culpara, sino el tema de que era mi desahogo, ¿sabes? Era la manera en la que yo podía comunicarme. Entonces, para mí todo era la guitarra. De repente llega lo de mi accidente y yo ya no podía tocar guitarra. Digo, hay muchas personas que tocan con los pies y que tocan con lo que quieran, pero la sensación, o sea, realmente el placer de tocar con ambas manos es otro rollo. Y que estoy seguro que las personas que lo hacen porque así aprendieron a hacerlo, no lo van a poder entender. Porque nunca vivieron lo que yo viví al tocar con ambos brazos. Entonces,
yo me acuerdo que al inicio mi duelo estaba tan enfocado en otras cosas que me olvidé por completo de la guitarra. Fue hasta, yo creo que unos 8 meses, 9 meses después de... Para todo esto contexto, ¿qué edad tenías cuando te pasó tu accidente? Que de eso no lo hemos contado. Para que lo sepan, lo voy a decir yo, sencillo. Uh-huh. Creo que tenías 23 años en un accidente que viviste en una feria y tuviste un accidente que te llevaron al hospital y en el hospital no pudieron, o sea, se supone que debieron atenderte bien y no lo hicieron y pues resultó en lo que pasó después, ¿no? Uh-huh. Esto fue a los 23 años y tú dices que 8 meses después, ya casi cumpliendo 24 años, fue cuando tú te diste cuenta que dijiste, chales, o sea, hecho, estabas muy ocupado, preocupándote por otras cosas. Fue después de los 23, fue a los 24 de hecho, porque yo soy justamente de la mitad del año y este accidente ocurrió iniciando el año. Entonces sí, fue aproximadamente por ahí de agosto, septiembre, que fue la primera vez, no te miento, yo iba bajando, de repente veo la guitarra ahí colgada, y fue la primera vez que sentí esa sensación de necesidad de desahogarme con la guitarra, como siempre lo hice. Porque, no te miento, o sea, no había día de mi vida que yo no tocara la guitarra. Sí, para sí, lo entiendo, que sea. Sí, para lo entiendo. Entonces, yo prácticamente le dedicaba 3-4 horas al día a tocar guitarra. O sea, imagínate qué tan cabrón estuvo mi proceso, que en esos 8 meses no me acordé que la guitarra existía. Ese día yo bajé, vi la guitarra y fue como de... a la madre, quiero tocarla. Y el saber que en ese momento, deja tú después, porque sé que mucha gente va a decir, es que aún puedes y lo que quieras. Sí, se puede, pero en ese momento tú quieres, en ese momento no pude. Y fue como de esa impotencia de no poder hacerlo, me dio un bajón muy grande. Fue la primera vez que sentí ese dolor por no poder volver a tocar la guitarra como lo hacía antes. Actualmente, pues, como todo... llevó su proceso de aceptación, pero en ese momento sí fue un golpe muy duro, que sí me quedé así como de mierda, o sea, ahorita me estoy dando cuenta que de otra de las cosas que perdí, o sea, no solo fue el brazo, fue la música, fue, no sé, son muchas cosas que actualmente en este momento no te las podría enumerar, pero que darte cuenta en ese momento que al menos en la música, que era tu alivio emocional, ya no iba a poder estar de la misma forma, sí fue muy doloroso. ¿Cómo fue ese proceso, el transformarlo en algo más? Porque para este punto es muy diferente tu sensación, es muy diferente lo que sientes al hablar de eso, es muy diferente incluso tu perspectiva a futuro, porque hoy en la mañana estábamos hablando de eso, incluso, o sea, el de cómo buscar otras alternativas. Y eso se puede, pues, pero antes de eso, antes de llegar a la aceptación de, bueno, voy a buscar otras alternativas, ¿qué pasaba con pues, en la monotoneidad, pues? ¿Cómo? O sea, de que tú, eso que dices de que querías tocar guitarra, bueno, ajá, pero día a día, ¿cómo fue avanzando ese superar, esa aceptación? Ok. Mira, al inicio fue intentando volver a tocarlo. O sea, esperé un poco más porque debido al tema de el tiempo de recuperación que tiene un muñón, porque no es como hacerte una cortada y que se cierre en 3 semanas ya estás bien. Esto es un proceso de más de un año en que tu cicatriz tiene que terminar de curarse, porque no es solamente lo de afuera, sino todo lo de adentro, que termine de acomodarse y aprender, porque hasta eso, el cuerpo también tiene que aprender a aceptar que el brazo ya no está. Entonces, no es solamente que yo diga, no, pues ya no está. Es que el cuerpo se acostumbra a que ya no está. Porque todo lo que haces, el cuerpo piensa que el brazo aún está. Entonces, las ideas para solucionar las cosas que tu cerebro te da son para 2 brazos. Y ya no tienes 2 brazos. Sí, entonces, tienes que aprender a acostumbrarte a que ya no está. Y a partir de eso, empezar a avanzar. Entonces, cuando terminó ese proceso de curación, empecé a intentarlo. A empezar a tocar guitarra. Y al inicio fue mucha emoción. La primera vez que toqué la guitarra fue como de hecho lo grabé y sentí una emoción muy bonita de decir, creo que lo voy a poder hacer. Y de repente, después de eso, llegó otro punto en el que dije, creo que no lo voy a poder hacer. O sea, sí puedo tocar guitarra, pero no como lo hacía antes. Y tengo que aceptar bien eso para poder seguir avanzando. Porque si me sigo cerrando en que sí voy a poder, voy a terminar mintiéndome a mí mismo. Entonces, fue, no sé, quizá 1 año y medio más para darme cuenta de que ya no quería la guitarra.
Ok. Me gusta mucho, pero a pesar de que sigue siendo mi instrumento favorito, actualmente ya no la toco, porque me es muy incómodo. Y pierdo mucho tiempo intentando tocar guitarra, que prefiero dejarla y tocar el ukulele, por ejemplo. Ahorita me gusta el ukulele, porque es más práctico, porque tiene mucha comparación con la guitarra. Hay muchas cosas que no puedo hacer, pero los rasgueos sí. Y como es más chico, pues puedo hacerlo aquí con el muñón sin estar buscando soluciones para acomodarme. Que te lastima, pues, o sea, llega un punto donde te puede herir y las cuerdas tanto de nylon como de metal de una guitarra, principalmente las de metal, te pueden hacer daño, pues, o sea, son muy, muy duras, muy gruesas. Sí, pues. entonces sí tienes que darte cuenta, caer en dónde estás, aceptar que pues ya no va a ser igual y buscar soluciones. Por ejemplo, en este caso de la música, encontré el ukelele. Actualmente ya ni siquiera necesito un instrumento porque en sí la base de mi desahogo es la música. Entonces, a veces escucho canciones de otras personas o simplemente busco una base y escribo sobre esa base y así me desahogo. No necesito crear la música. ¿Me hace falta? Sí, de repente la extraño muchísimo, pero ya no es indispensable para que me sienta bien con la música hoy en día. Ya he encontrado otras maneras, como por ejemplo, antes yo hacía bici. Llegó un punto, y de hecho la bici me costó mucho menos, porque al ser la música mi todo, fue más fácil dejar la bici. O sea, me di cuenta que podía cambiarlo por algo. Entonces, cuando llegó la bici dije, ok, sí la puedo manejar. De hecho, salimos muchas veces a dar las vueltas. Ajá, sí. Un día me lesioné la espalda y dije, ¿para qué seguirme forzando en esto? Mejor busco otra alternativa para moverme, porque eso era la bici para mí. Una manera de transporte, sí. Entonces encontré los patines. En lugar de estarme aquí matándome y cómo lograrlo, busco otra manera. Encontré los patines. Actualmente me muevo muy bien en patines por la ciudad. Y eso fue como que la opción. En la guitarra fue el ukulele, en la bici fue el patín. Y creo que en toda mi vida, ahorita, ha sido eso. Buscar un cambio para poder hacer lo mismo. Oye, eso me parece muy interesante. El quedarte por la tangente, ¿no? O sea, no salir de lo que quieres, pero si no puedes lograr eso que quieres, buscarlo de otras formas, ¿no? Sí, exactamente. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, y me gustaría que compartieras este mensaje con la gente que nos escucha, tú comentabas cómo hubieras reaccionado, cómo reaccionarías si tú perdieses una extremidad. Sí. ¿Te acuerdas qué nos decías? Sí. Y lo que comentabas era muy... ¿Cuál es la palabra? Muy... totalitario, no muy no negativo, sino muy ya cerrado, pues, de que no, si me pasa esto, yo negativamente sé que la voy a vivir mal, pues, en ese aspecto, vaya. Bueno, de hecho... No vivir mal, sino más bien de que ya no querías vivir eso. Exactamente. Pues eso, o sea, es lo que tú era incluso todavía peor. Ajá, no era de que no es de que si voy a vivir mal, sino de simplemente ya no quiero vivirlo, pues. Y tú lo mencionabas. Y recuerdo que fue muy impactante nosotros vivir esa parte de tu accidente y luego llegar contigo y verte, saber que eso podía ser una opción, ¿no? No, e incluso un cambio muy grande que iba a ser en tu vida y en tu forma de ser. O sea, íbamos preocupados de verte muy mal y te vimos muy tranquilo. O sea, realmente llegamos y estabas ahí, estabas serio, pues, o sea, ni muy triste, ni tampoco podías reír de los chistes que hacíamos. O sea, platicábamos normal, vaya. Pero yo sí he notado que cambiaste mucho como persona, e incluso el crecimiento que puede tener lo que dices, el no quedarte, el si no logras lo que quieres, buscar otra tangente, esa parte, pues. Entonces sí me gustaría que compartieras ese mensaje, ese aprendizaje que tuviste en esta experiencia, pues. Pues, mira, yo tal cual lo que decía era, creo que sí, de hecho a veces se los preguntaba a las personas simplemente para decir que yo no quería vivir si me faltaba un brazo. Muchas veces lo comenté contigo, lo comenté con mi familia, de las cosas que no podría tolerar que me pasaran en mi vida sería perder un brazo. ¿Por qué? Porque estaba muy acostumbrado a hacer todo con un brazo. Siempre ha sido muy activo físicamente, vaya. Sí, de hecho, hace unos días estaba platicando con Rafa y me decía que me nerfearon bien cabrón, porque literal me quitaron la cosa que me permitía hacer todo lo que yo era. Ajá. Lo que yo era. Porque más allá de lo que yo era, hay algo muy adentro de mí, que justamente es lo que me permitió verlo de esa manera o tomarlo de esa manera cuando este accidente ocurrió. Porque yo decía,
yo si me pasa esto, yo ya no quiero vivir, yo me quiero matar y lo que sea. Y ya, la vida valió madre si pierdo un brazo. ¿Qué pasa? Cuando me sucede esto, fue completamente lo contrario. Y te sorprendió a ti, le sorprendió a mi familia, me sorprendió a mí el saber que estaba reaccionando de otra manera. Dije, ¿cómo chingados dije tanto tiempo que no iba a poder vivir sin un brazo y ahorita estoy como sin nada? Y no era que no fuera algo sencillo. Sí, no era para todo nada lo sencillo. contrario. Fue mucho más cabrón de lo que yo me había imaginado que podía llegar a ser. Sin embargo, creo que toda la vida me preparó para que si en algún momento pasaba algo así, igual y por eso yo por tanto tiempo lo estuve pensando. Como inconscientemente Ajá. autopreparándote. Si Exactamente. Fue como que cuando eso pasó, me di cuenta que tenía todas las herramientas para poder seguir. Lo primero que vino a mi mente cuando pasó eso fue, pues ya pasó. O sea, ¿qué hago? O sea, me tiro. Ya estoy del otro lado. Me vaya. deprimo, me espero 2, 3 años viviendo el duelo y sufriendo aquí porque no tengo un brazo. O pues simplemente acepto que ya soy así, empiezo a hacer mis cosas y obviamente en el proceso voy viviendo el duelo. Porque no es como que soy fuerte y ya voy a irme a chingarle a la vida y ya esto no pasó. Y ya estoy bien. No, las cosas no suceden así. Yo estaba muy consciente que en cuanto saliera de ese hospital, la vida iba a ser muy cabrona para mí. Y lo ha sido en todos los aspectos. De hecho, justamente hoy hablaba con Rafa de que una de las cosas más cabrones que la gente no habla es el tema de ser una persona con una discapacidad en el área laboral. No hay opciones. Sí, hay empresas que meten uno que otro. Para y les rellenar ese espacio incluso, para ¿no? rellenar espacios, no porque sientan que son útiles en la empresa, ¿sabes? Y eso está muy cabrón. Yo me acuerdo mucho de una llamada con una señora que me dijo, ya habíamos pactado, me dijo, tu currículum está bien chido, te espero aquí para firma inmediata, ¿no? Pero era en Ciudad de México. Entonces yo quise aclarar que me faltaba una extremidad, no como tema de por esto no voy a poder hacer algo, sino porque no, yo ya sentía ese punto de que todos los demás rechazos laborales habían sido por eso y no por el tema de te hablo luego porque igual y no eres capaz, lugar, ¿no? ajá, sí. Sino porque era discapacitado. Entonces ese día dije, no, quiero dejarlo en claro y le dije, ¿sabes qué? Tengo esta discapacidad, no me impiden nada. Y me dice, ¿sabes qué? Una disculpa, pero yo creo que no, porque necesitamos a alguien capaz. Y yo, ¿cómo? O sea, ni siquiera me conoces, no sabes si soy capaz. Estás viendo mi currículum y a través de mi currículum me acabas de decir que estoy cabrón para lo que necesitas y ahorita me dices que no estoy capaz. Me dice, no, es que necesito que haya aquí agilidad y no sé qué tanto y necesito una persona eficiente. Y le digo, ¿cómo sabes que yo no soy eficiente? Te garantizo que soy todavía mucho más eficiente que muchos de los que tienes ahí en tu empresa. Porque seamos honestos. Sí, hay mucha gente no que falta nada en la más entra empresa para- güeyes que no sirven para lo que están ahí. Y la neta, yo siempre he sido una persona muy comprometida en cada trabajo al que entro. Independientemente de si me quiero quedar para toda la vida ahí o no, siempre trato de dar lo mejor de mí en cada lugar al que entro. Entonces, fue como de muy cabrón el darme cuenta que me estaban cerrando las puertas sin siquiera saber de lo que era capaz. Entonces, en ese punto, muchos después me dijeron que los demandara, pero dije, en ese momento yo estaba muy encabronado y simplemente dije, ya a la chingada, a partir de ahorita voy a ver qué voy a hacer, pero voy a empezar a trabajar con lo que yo sé Puedas, hacer. ajá, sí, con lo que, sí, fuera de el estar buscando trabajar para Sí. alguien, si al final de cuentas no van a abrir esa puerta. Exactamente, dije, yo sé que tengo capacidades en muchas cosas, entre ellas la música. Entonces, porque la gente no cree de lo que yo soy capaz, ok, yo sí, y sé de lo que soy capaz, entonces voy a empezar a explotar eso. Y empecé a hacer sesiones de fotografía, empecé a dar clases de ukelele, de guitarra, empecé a salir a trabajar de mandaditos, soy animador incluso de eventos. ¿No? Aprendió a manejar moto ya Aprendí sin a manejar brazo. moto. Ujú. Sí, esa parte sí está chida. Entonces, empecé a explotar todas mis habilidades para generar ingresos. Entonces ahí fue cuando dije, no quiero volver a una empresa. O sea, si así están de cabrones las empresas que simplemente te quieren tener de relleno, simplemente no darte la oportunidad, mejor me dedico a mí cuando sé que yo soy capaz. O sea, creo que algo que de las cosas que te digo que siempre habían estado en mí y que explotaron, porque más que cambiar, siento que surgieron más esas cosas que yo ya tenía dentro de mí, y dentro de ellas es ya no volverme a creer nada de lo que la gente dijera que yo soy. Porque lo que te decía hace rato,
esta profesora me hizo creer que yo era malo en música, como otras personas dentro de mi vida me hicieron creer que yo no servía para nada, razón por la cual me costó tanto creer que yo era bueno para tocar guitarra. Y cuando me di cuenta de lo que era capaz, desde ese punto decidí que nadie más iba a decirme de qué era capaz yo. Yo sé lo que soy capaz y nadie va a venir a decirme qué puedo y qué no puedo hacer. Es un excelente mensaje, la verdad, porque de allá afuera deben haber personas que estén pasando por estas circunstancias, sí. O debe haber algún guitarrista por ahí que nos esté escuchando que acaba de perder la mano, el brazo, lo que sea, y se siente perdido en esta parte, ¿no? Y saber que no es el fin, que siempre hay tangentes, que siempre hay opciones. Eso, quiero dejar en claro que no dejé la guitarra porque no quisiera seguir haciéndolo, sino porque en el momento, en mi contexto actual de vida, tengo como prioridad otras cosas antes que volver a aprender a tocar guitarra. En algún punto me gustaría volver a hacerlo, pero por la etapa de mi vida en la que estoy, decidí aplazarlo un poco. No porque no sea importante. Así que si tú quieres dedicarte a la música y perdiste algún brazo y quieres volver a aprender, hazlo. O sea, realmente es algo hermoso, es algo posible, es algo que puedes hacer sin ningún problema. Así que no te detengas simplemente porque perdiste el brazo. Échale ganas y si tú te lo crees, lo vas a hacer. Sí, la verdad es importante no perder esa voluntad, tener esa iniciativa y sobre todo lo que tú dices. No dejar que nadie nos diga quiénes somos y crear quiénes somos con nuestras acciones. Ser quienes somos haciendo. Exactamente. Realmente vi en de hecho una caricatura de una frase, espero poder citarla bien, que me gustó, que dice que no te llegas a conocer bien, no nos conocemos bien hasta que nos ponemos realmente en acción. Sí. Entonces, eso es una recomendación que le damos a todas las personas que nos escuchan. Pónganse en acción, tanto como en la música, como en las cosas que les gusten. Encuentren sus procesos, infórmense y sobre todo, pues no se rindan. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Estuvo genial el podcast. La verdad, me gustó mucho toda esa parte que pudimos abordar dentro desde tanto la música como las partes para aconsejar a las personas que nos escuchan, y me gustaría poder tenerte pronto en otro podcast. Me gustaría que también dieras tus redes para que te escuchen, los nombres de tus canciones también para que las busques en YouTube en dado caso que no puedan encontrar tu canal. Ok. Pues mis redes sociales, como les comentaba hace rato, estoy como Edu Gurgua en todos lados. Si quieren un poquito más de este tema de cómo aprender a lidiar con tu vida ahora que perdiste una extremidad, en mi caso el brazo, me pueden seguir en TikTok. También estoy como Edu Gurgua. Ahí subo videos sobre eso, sobre un quédate y te enseño a amarrarte las agujetas con una mano, entre otras cosas. Y en YouTube pueden disfrutar de mi música. No tengo varios covers, pero recientemente de las músicas que he hecho en los últimos años, tengo algunos, como el tema de Te Soñé, que fue mi primer canción, creo, de desamor que compuse. Sí. Y me encanta. Próximamente vamos a estar subiendo otra que se llama Me Hiciste, que es la que les digo que tiene un tema muy profundo, muy bonito. Y entre otras que pueden ir a escuchar en mi plataforma, en la cual, les repito, estoy como Edu Gurgua. No olviden suscribirse para más contenido. También suscríbanse al canal de Acousticast Podcast. Nos vemos en la próxima.